Existen dos expresiones que muchos a nivel de interpretación confunden, en el sentido de que creen que semánticamente significa lo mismo. Esto, entre otras razones, se debe a que en ambas locuciones aparece la palabra gentiles. Ahora, ¿a qué expresiones me refiero? En esa dirección digo, abro comillas, los tiempos de los gentiles, cierro comillas. Esa es nuestra primera expresión que traigo a colación reflexiva. La segunda expresión es, abro comillas, la plenitud de los gentiles. Estas dos locuciones han llevado a muchos a creer que significa lo mismo. Desde entrada digo que no significa lo mismo. Eso es lo que plantearé en este pequeño video. Ahora, estas expresiones están registradas, una de ellas en el libro de Lucas capítulo 21, versículo 24, y la otra en el libro de Romanos capítulo 11, versículo 25. Para entender a nivel neurálgico, a nivel sine qua non, cuál es la diferencia ontológica, la diferencia fundamental de estas dos expresiones bíblicas, es que una de ellas tiene una connotación política y la otra tiene una connotación soteriológica. Al entender esta cuestión, usted comprenderá la diferencia que existe entre ambas. Dicho esto, entonces les invito a que me acompañen a leer estos dos versículos que expresan nuestras dos locuciones. Vamos. Lucas capítulo 21, versículo 24, abro comillas y leo en el nombre de Jesús. Dice así, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Cierro comillas. Ahí está nuestra primera palabrita. Y les recuerdo que esta tiene una connotación política. Leamos entonces el segundo versículo, Romanos capítulo 11, versículo 25. Dice así, abro comillas y leo. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cierro comillas. Ahí está nuestra segunda expresión. Pues bien, yo escribí algo en mi muro en Facebook. De hecho, ha de aparecer arriba del video. Y permítanme leer literalmente y comentar a su vez mi comentario. Escribí lo siguiente. Dice, la expresión los tiempos de los gentiles se refiere técnicamente al periodo que abarca desde el 586 hasta la segunda venida, 586 a.C. A ver, la expresión los tiempos de los gentiles es un periodo de tiempo. Eso es lo primero que tenemos que comprender, que comienza
teológicamente hablando, desde el 586 a.C. hasta la segunda venida de Cristo, que se ha de manifestar al final o después de los 7 años de tribulación escatológica. Eso lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, desde el versículo 11 al 21, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Este periodo bíblicamente es conocido como los tiempos de los gentiles. Entonces, es un periodo de tiempo. Sigamos leyendo. Donde Jerusalén estará bajo el control de los gentiles. Esto es importante porque aquí es el corazón de lo que significa los tiempos de los gentiles. Significa que durante este periodo, los gentiles a nivel geopolítico tendrán dominio de una u otra manera sobre la ciudad de Jerusalén. Esa es la característica, el corazón a nivel de significado, valga la redundancia, de lo que significa los tiempos de los gentiles. Se da cuenta que al entender esta cuestión, esto le da una panorámica de entendimiento a nivel conceptual. Esto es glorioso. Ahora, sigamos leyendo. Dice, este control debe terminar en términos absolutos para que los tiempos de los gentiles terminen. Es decir, cuando los gentiles ya no tengan control de Jerusalén, entonces se termina este periodo. Y esto ha de acontecer con la segunda venida de Jesucristo. ¿Se entiende el punto? De ahí que esta cuestión tiene una connotación política. Es decir, los gentiles tienen dominio político sobre la ciudad de Jerusalén en menor o mayor grado. Esta cuestión siempre ha sido así. Solo basta ver la contingencia, estimados. Bien. Ya que vemos hoy, por ejemplo, que aunque Israel tiene posesión de Jerusalén, aún con todo eso, los organismos internacionales siguen teniendo injerencia relevante sobre esta ciudad. Eso es de perogrullo. Esta locución, los tiempos de los gentiles, tiene connotación política en el sentido de que los gentiles dominarán políticamente a Jerusalén, lo que venimos explicando. Entonces, estimado, una vez que usted entiende lo que significa los tiempos de los gentiles, esto le da una cosmovisión. Esto es importante para aquellos que predican la palabra de Dios, para que en la práctica no tuerzan el texto. ¿Me sigue el punto? Bien, si han entendido esta cuestión, entonces pasemos a analizar nuestra segunda locución o expresión, la plenitud de los gentiles. Bien, también escribí algo al respecto y dice, la expresión la plenitud de los gentiles se refiere al periodo que abarca desde el día de Pentecostés, donde nace la iglesia, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Esto es importante. Esta cuestión de la plenitud de los gentiles también es un periodo de tiempo, pero a diferencia de los tiempos de los gentiles, comienza en Hechos capítulo 2, donde nace la iglesia, hasta el periodo del arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia ha de acontecer antes de la tribulación escatológica de 7 años. Valga también la nota a pie de página que el arrebatamiento no tiene señales previas, es un evento inminente. Ahora, este periodo de tiempo, desde el nacimiento de la iglesia, capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, hasta el arrebatamiento de la iglesia, es el periodo de la plenitud de los gentiles. Es un periodo que está dentro del gran periodo de los tiempos de los gentiles. Bien, sigamos leyendo. Teológicamente, esto tiene que ver con todos los gentiles que serán bautizados en el cuerpo de Cristo, es decir, la plenitud de los gentiles que deben creer salvíficamente y entrar en Cristo. Habré estimado, siempre han habido salvos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero el hecho de que una persona que ha creído en Cristo, además de eso, sea
puesta en el cuerpo de Cristo, entre en el cuerpo de Cristo, es lo que significa que además de ser salvo, sea iglesia, sea parte del cuerpo de Cristo. Es decir, el milagro sobrenatural de creer en Cristo y ser puesto en el cuerpo de Cristo es el bautismo del Espíritu Santo. Y desde Hechos capítulo 2 comienza a existir la iglesia, es decir, todos los que creen desde ese periodo, además de creer y además de ser salvos por la gracia gratuita, son puestos por el poder de Dios y bautizados en el cuerpo de Cristo, es decir, entran al cuerpo de Cristo. Es aquí donde tenemos que entender que en cuanto a los gentiles hay un número determinado que solo Dios conoce, el secreto de Dios, y cuando ese número llegue a su fin, es decir, el último gentil que tiene que creer y ser salvo en el sentido de entrar en el cuerpo de Cristo, cuando la plenitud de los gentiles termine en el sentido de los salvos que han de ser bautizados en el cuerpo de Cristo, entonces hasta ese punto, hasta ese periodo, se conoce como la plenitud de los gentiles. Entonces, recordemos lo que dice el texto sagrado. Romanos 11:25 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, hasta que haya entrado el último gentil en el cuerpo de Cristo. Después Dios volverá a tratar con Israel, etcétera, etcétera. ¿Se entiende el punto, no? Yo creo que está claro. De ahí que esta cuestión de la plenitud de los gentiles, a diferencia de los tiempos de los gentiles, tiene una connotación soteriológica, es decir, de salvación, pero en el sentido de que entran en el cuerpo de Cristo. Y no solo una connotación soteriológica, sino una connotación eclesiológica, en el sentido de que estos salvos gentiles son parte de la iglesia, son la iglesia, entran al cuerpo corporativo de Cristo, a la iglesia invisible que se conoce teológicamente hablando. Hemos hablado de estas dos expresiones y creo que está claro el significado de ambas. A ver, el primero es un periodo de tiempo, los tiempos de los gentiles del 586 hasta la segunda venida. Dentro de ese periodo está la plenitud de los gentiles desde el nacimiento de la iglesia, Hechos capítulo 2 hasta el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? La primera tiene una connotación política propiamente tal y la segunda una connotación soteriológica y eclesiológica. Bien, para dar término a este pequeño video y concluirlo, digo, en definitiva, los tiempos de los gentiles con la plenitud de los gentiles no son lo mismo, eso es importante. El primero abarca un periodo más amplio, es decir, desde el 586 a.C. hasta la segunda venida. Es decir, Apocalipsis capítulo 19, versículo del 11 al 21. Y el segundo, desde el nacimiento de la iglesia, es decir, Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 47, hasta el arrebatamiento de la misma, es decir, 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18. La primera tiene que ver con el poder político y la segunda con el poder salvífico y eclesiológico. En definitiva, estimados y amigos, para diferenciar a nivel semántico esta cuestión de estas dos locuciones, hay que entender que una se trata de una cuestión política, es decir, el dominio de los gentiles sobre Jerusalén, y la otra, la plenitud de los gentiles, es decir, aquellos gentiles que han de creer en Cristo y serán parte de la iglesia. Es una cuestión soteriológica y eclesiológica. Yo creo que ha quedado claro el significado distinto de ambas expresiones. Sabemos que hay gente que piensa que significa lo mismo, pero eso no es así. Cuando uno se acerca al texto para realizar una exégesis seria, concluye que no es así, porque cuando uno recaba información bíblica de manera objetiva y honesta, no queda otra que decir que estas dos expresiones no significan lo mismo. Hasta la próxima, nos vemos.